Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Una autoridad política mundial. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 17, el gran símbolo de la mujer que cabalga sobre la bestia. Y en los capítulos que ya miramos, vimos la relación de iglesia y Estado, el caso de la esposa ninfómana, que tiene apetencia por otros poderes aparte de su marido original. Como asimismo después el desarrollo de esta autoridad política mundial en tiempos modernos. En el capítulo anterior miramos mayormente la relación entre las dos trinidades enfrentadas. Y en el capítulo que tenemos ahora miraremos sus respectivos embajadores enfrentados también. Para ello hagamos un muy breve repaso de lo que miramos ya para otra vez sentar las bases del presente estudio. Aquí pues miramos las dos trinidades enfrentadas. Cuando pensamos en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, tal como lo revela el Nuevo Testamento, especialmente la persona de Jesús, quien causó tanto impacto en sus días. Acordémonos que aún los judíos querían apedrearle. Un ejemplo, nos acordamos, Juan capítulo 10, cuando le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Y Jesús no pidió excusa ni trató de disculparse ante el planteo, sino que al contrario, aceleró más, buscando el texto bíblico que justificaba la pretensión que él traía. Muy interesante el planteo de Jesús con respecto a su relación con el Padre, y lo mismo con respecto al Espíritu Santo, que era una novedad que le estaba trayendo desde Juan capítulo 14, nada menos que pocas horas antes de ser tomado preso y ser crucificado también. Así que este tema de la Trinidad, de acuerdo al Nuevo Testamento, es sumamente interesante, y tanto más lo es la revelación de Apocalipsis, al mostrarnos la parodia de la Trinidad en estos símbolos: el dragón, la bestia marítima y el falso profeta o bestia terrestre. Acordémonos que hablamos respectivamente que al Padre lo parodia el antipadre, a Cristo lo parodia el anticristo, y al Espíritu Santo también hace lo propio el anti-Espíritu Santo. De modo que si pudiéramos resumir lo que se nos presenta en Apocalipsis, que en el capítulo anterior miramos en detalle los versículos, y ahora seguiremos avanzando todavía más, que al Padre lo remeda, dijimos, el antipadre, esto es el dragón, ya representado por Satanás primeramente, luego a través del Imperio Romano, y con el tiempo lo va a hacer propiamente el espiritismo. Lo mismo a Cristo lo parodia el anticristo, representado por la bestia marítima, aquella que tiene forma de leopardo con 7 cabezas, y que representa entonces al sistema papal. Y también lo propio al Espíritu Santo lo parodia el anti-Espíritu Santo. Esto es la bestia terrestre, que luego será llamada falso profeta y que representa al gobierno de Estados Unidos. Lo que vamos a mirar a continuación es los 3 espíritus de ambos, los 3 mensajeros de ambos que aparecen enfrentados. En el caso de la bestia que miramos acá, tanto marítima, terrestre como el dragón, el texto bíblico nos dice que ellos, sus bocas lanzan sus respectivos espíritus mensajeros. Leamos pues de Apocalipsis capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón. Allí aparece representada la figura del dragón, tanto de 7 cabezas, y alguna de ellas miramos ahí a un costado, y de la boca de la bestia marítima y de la boca del falso profeta o bestia terrestre. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16. Un texto sumamente importante que ya vamos a mirar en más detalle un poco después. Pero también la palabra de Dios nos muestra a la Santa Trinidad enviando sus respectivos mensajeros. Como tenemos acá, la Santa Trinidad y sus 3 ángeles mensajeros, el mensaje de los 3 ángeles, como solemos expresarlo también de una forma más común. Para ello, vamos a ver acá contrastados ambas trinidades. Por un lado, el cielo enviando el mensaje de los 3 ángeles, según Apocalipsis capítulo 14, y por el otro lado, la falsa Trinidad o Trinidad satánica, enviando también
sus tres espíritus a manera de ranas, como cuenta Apocalipsis capítulo 16. ¿Será que hay algún paralelo entre ambos? Vamos a ver esto, lo queremos estudiar. Aquí pues tenemos entonces la Trinidad satánica y sus tres espíritus mensajeros. Vamos a mirar a continuación consejos que obtenemos del espíritu de la profecía. Recordemos que esto nos va a ser útil, porque está basado en Apocalipsis, en este caso Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Pero recordemos la historia de este tema. Ya aparece en el Antiguo Testamento, en aquel texto de 2 de Crónicas capítulo 20. En el versículo 14 se nos muestra a Jaziel, hijo de Zacarías, levita, que en la imagen allí dirige su palabra al rey Josafat. El contexto, acordémonos, fue cuando Josafat reúne a toda la población, él temblando como un rey consagrado, y orando a Dios para que Dios interviniera y salvara a toda la población que estaban a punto de ser atacados y destruidos por una vasta multitud mezclada de adversarios contra el pueblo de Dios. Y mientras dirigía sus mejores palabras el rey Josafat, allí es interrumpido por Jaziel, levita, quien, movido por Espíritu Santo, él habla palabras de aliento, tanto al rey Josafat como a toda la población. Y el impacto fue tal en el rey, un rey amable, humilde, que él cree en esa voz profética. Como dice a continuación, creed en Jehová, dice Josafat a toda la población. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y por profeta se refiere allí a la aparición del don de profecía, una aparición esporádica en la persona de Jaziel porque no apareció más. Es decir, Dios cuando quiere manifestarse con el don de profecía, lo puede hacer en forma más seguida, consecuente, como fue en general con los profetas, quienes llevaban ese oficio profético por años. Pero en este caso fue esporádico, como Jaziel, que allí Dios tocó ese corazón consagrado, se convierte en el vocero de Dios, pero luego otra vez ya Dios no se comunicará más por medio al menos de ese hombre. Pero hay aquí también que en el Nuevo Testamento tenemos la expresión también de don de profecía o espíritu de la profecía. Lo vemos aquí en las palabras del ángel acompañante, como leemos, que el ángel acompañante de Juan llama profetas a sus compañeros de servicio, también llamados consiervos, que llevan el espíritu de la profecía, Apocalipsis capítulo 19, 10 y 22, 8, 9, que lo vemos allí en el diálogo que tienen el ángel con respecto a Juan, que está inclinándose. En dos ocasiones apareció este error de Juan de postrarse ante una criatura. El ángel pues dice estas palabras: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, los cuales retienen el espíritu de la profecía. Al unir ambos textos, ambos casos de adoración de parte de Juan. Nuevamente Apocalipsis 19 y Apocalipsis capítulo 22. Bien, ¿quién es el espíritu de la profecía? ¿Quién lo carga? ¿Quién habla al respecto? Bien, este es un tema que lo estudiaremos en otra ocasión, muy interesante, ver los fundamentos de esta voz profética, cuyo propósito es muy simple, es solamente arrojar más luz para entender el texto bíblico. Quien entiende el texto bíblico no necesita el espíritu de la profecía, porque está claro en el texto. Pero hay quienes, aún teniendo el texto, dudan de él. Y entonces, para que no haya excusa, aparece un comentario que arrojará más luz y unirá los textos necesarios para que entonces ya no tengamos excusa de entender tal como Dios quiere que se entienda el texto. Un ejemplo es el concepto de la marca de la bestia. Es contundente lo que el texto significa. Esto vamos a mirar ahora también. Pero antes miremos acerca de la Trinidad satánica. ¿Cuál es el propósito? Lo vamos a leer desde el espíritu de la profecía. Recordemos que hasta este momento miramos tres grandes poderes. Esto fue una explicación que se dio en el tema anterior. Se abundó en detalles con versículos bíblicos también, aún incluso desde el otro capítulo del pseudo-mesianismo revelado. Acordémonos que habíamos citado el párrafo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, como también las notas editoriales de la Biblia de Jerusalén, capítulos 12 y 13. En fin, para no repetir el tema, solamente queremos decir que se ha argumentado bíblicamente al respecto. Pero miremos ahora una descripción del espíritu de la profecía sobre lo que se ha dicho con respecto a la Biblia. Esto aparece en el libro Conflictos de los Siglos, escrito por Elena White.
En la página 645 aparece este comentario. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, la inmortalidad natural, y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras leo esta porción, permítame comentar. Acá se habla de errores capitales. Efectivamente, el de la inmortalidad natural del alma, que es un tema que lógicamente muchos hermanos evangélicos y católicos no apreciarían que se diga que se trata de un error, y menos un error capital. Sin embargo, esto lo estamos desarrollando en otra serie que hemos titulado Creencias populares al descubierto. Y allí mostramos bíblicamente la naturaleza y el fundamento de esta creencia, una creencia popular, que viene ya desde la antigüedad, calculemos del tiempo de los egipcios, también por los griegos, y ver entonces en las culturas cómo creía esta gente sin la base bíblica, pues la Biblia enseña de otra manera respecto del alma. Que efectivamente haya alma no se discute, así lo enseña la palabra de Dios, pero que esta alma viva en forma inmortal, inmortalidad natural del alma, pues allí tenemos un problema, ya que la palabra de Dios lo contradice nada menos que en el mismo Génesis. Y esto es, cuando Adán y Eva pecaron, se convierten en mortales. ¿Por qué? Porque el texto nos va a decir en el capítulo 3, en los últimos versículos, que Dios está interesado en que la pareja culpable no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y el segundo error sea peor que el primero, y viva para siempre. Allí sí podemos hablar de un alma inmortal. Esto es, que luego de haber tomado del árbol prohibido, ya son pecadores. Luego entonces tomen del otro árbol, el árbol de la inmortalidad, que era el árbol de la vida, pues lo comieran y fueran inmortales. Esto sí ya es demasiado. Bien, no queremos extendernos en este tema, que se desarrolla más, como dijimos, en la serie Creencias populares al descubierto. Pero por lo pronto ya vamos adelantando que lo que está puesto acá, de parte del espíritu de la profecía, tiene su base, su explicación. Lo mismo también con respecto al otro tema, el otro error capital, la santidad del domingo. Recordemos que este tema sumamente importante, pues es el caballito de batalla, es la principal piedra angular del sistema romano. Acordémonos que así Lutero, que se separa de la Iglesia Católica para 1530, en la Confesión de Augsburgo, artículo 28, él se queja de la insistencia romana de la práctica dominical de Lutero, que Lutero, habiéndose separado de la Iglesia Católica, él no tenía derecho de retener algo de la Iglesia Católica si es que él quería vivir separado. Pues que busque otro argumento, otro día para adorar, pero no el domingo porque era patrimonio católico. Y no obstante, Lutero pues no sabía cómo defenderse, porque cuando se encontró con la práctica sabatariana, acordémonos que ya comentamos en alguno de los capítulos también, de Osvaldo Gleit. Este fue un sacerdote católico que se hizo luterano, abrazó la idea de Lutero, pero avanzó más en su investigación y descubrimientos bíblicos. Él se hizo luego anabaptista, desechó la práctica católica y aún luterana del bautismo por aspersión, de mojar apenas la cabeza a los niños. Y luego abrazó más todavía en su fe la creencia sabatariana del sábado como séptimo día y día de adoración y descanso para el Señor. A lo cual Lutero pues aborreció, lo trató como un hereje. Y sin embargo, Osvaldo Gleit estaba más a tono con la postura católica. ¿Cuál era? Que el domingo pertenecía a la Iglesia Católica y todo aquello que no fuera domingo, pues no era marca de fábrica católica. Y Osvaldo Gleit pues se abrió absolutamente del catolicismo, no así Lutero. ¿Notamos esto? Entonces, con esto queremos decir que estos temas tienen su peso, su base, como estamos escuchando, de los dos errores capitales, el de la inmortalidad natural. La palabra de Dios enseña una inmortalidad condicional. La persona será inmortal a condición de obediencia, y que en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando resuciten los que se han salvado por su gracia, desde Adán y todos aquellos que aunque cometieron pecado fueron salvados, no así Caín, por dar un ejemplo, ellos tendrán inmortalidad ya para siempre, pero hasta ese momento es condicional. Y es donde Dios tiene que evaluar en el juicio investigador el caso de cada cual. Bien, otra vez repasamos el pensamiento.
Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, el de la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo. Este, el de la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes están en el medio. Y con ello ya hablamos de protestantes apóstatas, porque descuidaron el estudio de la palabra de Dios, nada menos que para trazar entonces, extender con sus brazos, vamos a leer el pensamiento, en un doble abismo, y los tres van a formar la triple alianza o trinidad satánica. Miremos cómo lo expresa el espíritu de la profecía. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. ¿En qué sentido? Los protestantes que están en el medio, a través de la doctrina de la inmortalidad del alma, extienden su mano hacia el espiritismo. Y a través de la santidad del domingo, extienden su mano hacia el poder romano. Luego entonces sigue. Y bajo la influencia de esta triple alianza, esto es, el espiritismo, que es Satanás, el protestantismo apóstata y el poder romano, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Y esto es una obra asombrosa que esperamos se cumpla, de acuerdo a la profecía, cuando allí se habla de la marca de la bestia, la imagen de la bestia, y entonces no permitir que nadie pueda vivir sino en lo que manden estos poderes, estos tres poderes. Miremos otro pensamiento más, también de Elena White, en su libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dice lo siguiente. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Cuando se incline por encima del abismo, del otro abismo, para darle la mano con el espiritismo. Cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Claramente se menciona allí esta triple alianza, pero ya lo hemos visto en el estudio anterior y aquí un pequeño repaso que hemos hecho al comienzo. Pero ahora vamos a avanzar acerca del valor del primer ángel, qué es lo que trae. Y también incluiremos las citas, los pensamientos del espíritu de la profecía que nos va a ayudar a entender mejor qué se trae. Ya el texto en sí es completo en sí mismo. Notemos entonces, esto trae el primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Permítame comentar este texto. Recordemos que queremos mirar a los embajadores enfrentados. Aquí tenemos 3 embajadores de parte de la Santa Trinidad, de los cuales estamos leyendo, ya el primer ángel, como también vamos a mirar los embajadores de la Trinidad satánica. Comentamos del primero. Aquí se nos dice que hay un ángel que vuela por encima del cielo. La palabra ángel deriva del griego ángelos, que significa mensajero. Por lo tanto, nos va a hablar de mensajeros humanos. Esto no es tanto un ángel biológico, físico del cielo, sino que lo representa. Está simbolizado por un ángel, por un mensajero que recorre el cielo, pero ahora cumplido en la persona, en el cuerpo de aquellos que aceptan el mensaje, que lo creen y lo predican, mensajeros humanos. Por lo tanto, esta es una obra mundial porque dice que abarca toda nación, tribu, lengua y pueblo. Además, el mensaje que esta gente trae se le llama evangelio y evangelio eterno. Por lo tanto, aunque trae elementos que parecen nuevos, sigue siendo el mismo evangelio que predicó Cristo. Acordémonos que Jesús había prometido la presencia del Espíritu Santo, el cual revelará todo lo que es mío y os lo hará saber. Él no hablará por su propia cuenta.
Jesús mismo dice en San Juan 16 que había muchas cosas, le dice así a los discípulos, pero no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Por lo tanto, las revelaciones que aparecen posteriores en el Nuevo Testamento, tal el caso de las revelaciones del apóstol Pablo, fueron tremendas, como la justificación por la fe y tantas otras doctrinas que miramos allí en el Nuevo Testamento, como en este caso en Apocalipsis, proceden de la mente de Cristo, pero expandidas por el Espíritu Santo, y entonces llega a manos de Juan, que lo escribe, y los creyentes en nuestro tiempo tienen que leerlo y tratar de descifrar los símbolos, porque Dios lo puso en símbolos. Acordémonos del propósito de Apocalipsis, y fue que Dios quiso enmascarar un mensaje en símbolos, ya que escrito en el año 95, acordémonos, a poco de haber sido salvado milagrosamente Juan del intento de asesinato del emperador Domiciano, cuando lo metió en el aceite hirviente de una caldera. Esto lo cuenta Tertuliano, que muere por el año 220, en su libro Prescripción contra los herejes, en el capítulo 36. Ahí cuenta esa historia. Y entonces esta historia se corrió por muchos lados. Y allí se cuenta que entonces Juan fue tomado preso. Él era pastor en Éfeso, llevado a Roma, como era el último sobreviviente de los grandes líderes del cristianismo. Y Domiciano, hermano de Tito, hijo de Vespasiano, desató una persecución, como Nerón, contra los cristianos. El punto que este hombre se vuelve loco por esa apetencia de adoración. Juan pues es preservado, él no acepta adorar a una criatura, y entonces es desterrado a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos, allí es donde él tiene estas visiones que estamos comentando acá. Bien, este mismo Juan, él es el que escribió el Evangelio de Juan, conocido el Evangelio según Juan, como también el Apocalipsis, al cual se dice, este es el Evangelio eterno, y por lo tanto contiene elementos que son sumamente valiosos de descifrar. Y decíamos que el mensaje había sido enmascarado en símbolos para proteger tanto al autor, tanto el contenido, como también a los lectores. ¿Por qué? Porque se hablan allí de los poderes enemigos, simbolizados. En el caso de poner la bestia perseguidora, pues en ese tiempo se creía que era el Imperio Romano y cumplía el propósito de ver en el poder enemigo allí el adversario que podría sofocar la fe. Los creyentes pues identificaban el enemigo, se unían entre sí como hermanos creyentes, recordemos las catacumbas, mientras soportaban la persecución. Pero así entonces el Apocalipsis corría de boca en boca mediante la tradición o por escrito. Y recordar bien lo que decía el texto, ¿sí? Y al estar enmascarado el mensaje, corresponde a los creyentes a lo largo del tiempo desenmascararlo, ver cuál es el programa de ataque del enemigo y a la vez lo que Dios pide del creyente para que preserven su fe. En este caso, se nos dice que este ángel que vuela sobre toda la tierra está llevando un evangelio que es eterno. Y por lo tanto no puede haber contradicción entre lo que se enseña en Apocalipsis con lo que traen los evangelios o hechos, donde predican los apóstoles también. Pero ¿qué es el mensaje? Dice allí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Efectivamente, con estos tres mensajes, allí nomás en el capítulo 14, a continuación se va a presentar el advenimiento de Cristo, también en forma simbólica. Cuando allí se dice a un ángel, echa tu hoz y vendimia, cosecha el trigo, la uva, etc. Hablando, representando la segunda venida de Cristo. Pero entonces dice allí, la hora de su juicio ha llegado. Y por lo tanto es una hora solemne, porque como ocurre con todo juicio, y si el ser humano, todo ser humano es juzgado, pues cada uno tiene que verse preparado, de modo que cuando el ojo escrutador de Dios comienza a mirar y a juzgar, y uno tiene que estar en las condiciones óptimas, en paz con Dios. Acordémonos que ese ojo escrutador, lo revela el libro de Daniel, pasó por el reino de Babilonia, y especialmente por aquel gran salón donde estaba Belsasar, celebrando su idolatría, bebiendo vino con sus concubinas, sus príncipes, adorando los dioses falsos y trayendo los vasos sagrados del templo prohibidos para él. Y allí ya Dios lo sentenció. Acordémonos con la escritura en la pared. Bien, acá es algo similar, que el juicio comienza. La pregunta que surge es, ¿quién lo predicó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hubo tal cosa como algún movimiento humano
que predicara estas cosas del advenimiento del juicio? Bien, eso queda pendiente por mirar ahora. Pero sigamos leyendo el texto. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad, notemos esto, al Creador. Y en este tema es sumamente importante porque para el final del tiempo, antes de la venida de Jesús, Dios se presenta no solamente como juez, se presenta como el dueño creador de este mundo. Y el recuerdo que quedó de su creación, ¿cuál fue? Acordémonos que cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, ellos solamente pudieron llevarse 3 cosas del Edén. ¿Pensamos esto alguna vez? La primera, se llevaron la ropa que Dios les puso por el pecado cometido. Se sacrificó un animal, entonces se los vistió y cuando se los echó del Edén, eso es lo que ellos se llevaron. Eso fue una. Pero esto es algo físico, pero 2 cosas mucho más valiosas ellos se llevaron. ¿Cuál es? La institución del matrimonio. Allí Dios formó el matrimonio entre hombre y mujer heterosexual. Ese es el modelo que Dios dejó. Y como dueño del modelo, Él viene a hacer un juicio. Es un pensamiento solemne que trae aquí el primer ángel. Pero además, Adán y Eva se llevaron otra institución más. Si la una fue creada en el 6º día, la otra fue creada al día siguiente. ¿Cuál es? La santificación del sábado. Es así como nos lo presenta Génesis capítulo 2, versículo 3, donde dice que Dios no solamente descansó, no solamente bendijo el 7º día, sino que también lo santificó. Y hacer santa una cosa, consagrada, significa haberla separado. Algo santificado es algo consagrado, separado. Y efectivamente el 7º día de la semana es separado de los otros 6 días comunes, profanos, normales, vulgares, digamos así. Pero este no, este está santificado. Y es que Dios lo santificó y cada vez que el hombre pase por ese segmento de tiempo de 24 horas, ¿cuál es el 7º día? Debe recordar, es un día hecho santo desde la misma creación, como lo fue también el matrimonio, que fue creado heterosexual. Y cuando uno cambia los modelos, pues entra en problemas con el Creador, que a la vez es el juez. Así que de esto trata también el mensaje. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Miremos ahora a continuación lo que nos va a decir el espíritu de la profecía, en un comentario que leemos a continuación. Recordemos, el concepto de espíritu de la profecía se basa en Apocalipsis capítulo 19, 10, texto que hemos leído, y capítulo 22, 8 y 9. Pero este es el comentario que escribe Elena White. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Qué interesante será estudiar qué pasó en ese tiempo, quiénes fueron los agentes, los involucrados, los protagonistas de esa situación. Pero seguimos leyendo más todavía. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías. Y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue confiada la predicación del mensaje en los Estados Unidos, y la luz que encendieron sus labores resplandeció hasta en tierras distantes. Esto lo escribe esta mujer en Historia de la Redención, página 373. Permítame agregar algo. Aquí, la autora de este concepto menciona a Guillermo Miller como uno de estos predicadores de ese tiempo, aquí en Estados Unidos, como los hubo otros en otros países. José Wolf, Edward Irving, uno en Asia, el otro en Europa, pero algo que conocemos poco y que en un sentido puede enorgullecerme como argentino, es que en Argentina hubo un predicador que fue llamado heterodoxo. Me estoy refiriendo a Francisco Ramos Mejía. Por 1825, en el caso de Guillermo Miller, él comenzó a predicar sus descubrimientos en 1831. Pero yo estoy hablando de 1825. Este hacendado
argentino, un ricachón, un hombre que tenía sus estancias con sus indígenas, a los cuales les enseñó no solamente la segunda venida de Cristo, sino la observancia del séptimo día de la semana como sábado. Sus parientes lo trataban como un hereje, un alocado. El hombre había descubierto estas cosas leyendo literatura de otros que le habían precedido, entre ellos Manuel Lacunza, que murió en 1801, y él publicó en su material La venida del Mesías en gloria y majestad, del cual también leyeron próceres argentinos como Belgrano y otros. Traigo esto a colación para decir que ese tiempo de los 1800 fue un tiempo fértil en que en diferentes partes del mundo estaban leyendo la palabra de Dios y descubriendo verdades asombrosas y que estaban predicándolas, transmitiéndolas por escrito y a viva voz. Todo lo cual está representado en este mensaje, el del primer ángel. Notamos esto, muy interesante, por lo menos en este caso para este servidor, al contar la historia de este compatriota de Argentina. Todavía más, vamos al segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Leemos así. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Recordemos que este texto lo hemos visto también en el primer capítulo de esta serie, cuando hablamos de aquella esposa ninfómana, la relación de Estado-Iglesia. Aún incluso nos animamos a traducir el texto de otra manera, más moderna, si me permiten, para entender qué violento es. Tal vez uno está acostumbrado a leerlo, pero al verlo de otra manera. Lo leo otra vez. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del ardor de su calentura, o del furor de su fornicación. Son sinónimos. Hablando entonces de una iglesia que apostata, que deja a su marido, y allí en el ardor que tiene en su cuerpo de unirse a poderes terrenos, a reyes, gobernantes, presidentes, etc. Esta denuncia se tiene que dar, pero aquí que este mensaje viene ya unido, compactado con tres mensajes, recordemos, este es el segundo. Y esto ocurrió, también vamos a leer la descripción que nos va a dar el espíritu de la profecía, tiempo atrás, pero se retoma en el capítulo 18, de modo que aquello que se dijo la primera vez vuelve a aparecer y con más fuerza ya en estos tiempos modernos presentes en que se va a escuchar muy solemnemente la caída de aquella que fue antigua esposa de Cristo. Hoy es denunciada como una ninfómana, una fornicaria. Leemos pues entonces de Elena White el siguiente comentario. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez, abiertamente, en el verano de 1844. Estamos hablando aproximadamente mediados del año 1844. Y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, las cuales no estaban creyendo el mensaje que Guillermo Miller estaba trayendo del advenimiento del juicio y de la segunda venida de Cristo, que él entendía que Jesús venía. Y entonces aquella gente que no quiso escuchar, tenía otra opinión respecto de la venida de Jesús, que antes debía venir un milenio de paz y alegría, entonces luego quizás venía el Señor. Esto aparece en el Conflicto de los Siglos, página 440. Bien, lo cierto es que aquí abiertamente se va a predicar, pero miremos más todavía. Cuando las iglesias, a las proclamaciones del segundo advenimiento hechas por los milleristas, los seguidores de Guillermo Miller, recordemos que él fue el principal gestor de esta predicación aquí en América, como Irving lo hizo en Europa, José Wolf en Asia y Francisco Ramos Mejía lo hizo en Argentina. También el chileno Lacunza, sacerdote católico, pero para evitar la persecución él enmascaró su nombre como un judío convertido y así publicó su libro. Se caracterizó por su fecunda literatura que afectó a tanta gente. Bien, lo cierto es que el primer ángel estaba corriendo ya, pero estamos hablando del segundo ahora. Cuando las iglesias, a las proclamaciones del segundo advenimiento hechas por los milleristas, respondieron con la expulsión de los miembros y clérigos adventistas, es decir, milleristas, a la vez que esperan el advenimiento. Carlos Fitch,
comenzó en el verano, en el sermón de julio 26 de 1843, de manera solitaria, a añadir al mensaje de la hora del juicio del primer ángel, el clamor del ángel: ha caído Babilonia, y de un mensaje similar: salid de ella, pueblo mío, que aparece en el capítulo 18, que se repite el mensaje, pero se le da ahora un énfasis mayor: sálganse, sálganse. Esto cuenta Apocalipsis 18, versículo 4. Este mensaje llegó a su culminación durante el movimiento del séptimo mes, en el verano y otoño, agosto-octubre del año 1844, con las predicaciones de Samuel Snow. Este es otro comentario que trae también Elena White. Miremos ahora a continuación respecto del tercer ángel. Así estamos mirando los textos. Este quizás sea el más terrible, porque va a hablar contra la bestia y contra todo su sistema. Se lo denuncia, pero a la vez se denuncia un castigo sumamente terrible, quizás el más terrible de toda la Biblia, dado jamás a un mortal. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 14, acá se ve, van a leer 9 y 10, luego el 11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Mientras que la ramera tiene su copa, su vino también, aquí se habla de otra copa, y es la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz o en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Veremos ahora a continuación, en esta nota, vemos acá, que dice: nótese el desenlace de los dos cálices, la copa de la ramera y la copa de la ira de Dios. Este es un comentario que trae este servidor. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el cáliz que ella preparó bebida, es decir, el vino de sus abominaciones, preparadle a ella el doble de castigo. Esto nos lo va a dar Apocalipsis 18, versículos 5 y 6, allí se menciona ello. La ramera gustará en su propio cáliz, ese cáliz de abominaciones. Ahora lo pone allí. Otro vino, beberá del vino de la ira de Dios. Ya no el vino de la fornicación que le da y entontece a la gente. Ahora bebe el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis capítulo 14, 10, que estamos leyendo aquí como parte del tercer ángel. Notamos, el mensaje es violento contra la ramera, que ella usa su copa de fornicación para que entontezca a la gente, ¿sí? Un vino lleno de abominaciones, son las doctrinas que la caracterizan. Y ahora Dios prepara al revés, a esa copa le echa su ira para que se lo trague purito. Y entonces así sea castigada esta ramera. Un mensaje muy solemne de parte de Dios contra este fenómeno universal del cual estamos estudiando cuando hablamos en esta serie una autoridad política mundial. Todavía más, el mensaje continúa. Miremos Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Notamos que está muy fuerte el castigo y especialmente la amenaza. Pero miremos en las palabras de Elena White, del Espíritu de la Profecía, un comentario que ella publicó en 1899 en un periódico, Signs of the Times, señales de los tiempos, que dice así: la amonestación más solemne y la más terrible amenaza profética contra los mortales es la que está contenida en el mensaje del tercer ángel. El pecado que suscita o levanta la ira de Dios sin mezcla de misericordia debe ser del carácter más nefando, de lo más horrible a la vista de Dios. Por lo tanto, qué importante es considerar estos puntos. Notamos que los comentarios de Elena White a lo sumo son como una lupa que al ponerlos encima del texto se agranda, se ve con más claridad qué solemne es el texto que estamos leyendo allí del ángel que circula en el cielo, dando ese mensaje. Pero aquí entonces que el mensaje del tercer ángel termina con una nota de esperanza también, de aliento. Noten cómo dice, aquí termina el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si no había respiro, dice, no tienen descanso, ni de día ni de noche,
y son atormentados para siempre jamás. Y que se les vacía puro en el cáliz de la ira de Dios. En fin, estamos recordando, parafraseando la amenaza principal del mensaje del tercer ángel. No obstante, hay un escape, y eso es lo que importa. Y el escape es este: los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia, el aguante de los santos, y es volcarse a los mandamientos de Él y la fe de Jesús. Notemos el comentario que también va a dar el espíritu de la profecía. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista de los mileristas. Esta es otra historia para contar en algún momento, ya lo haremos oportunamente. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Porque esta gente, habiendo estudiado Daniel capítulo 8, allí descubren en el versículo 14, que el texto decía que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y esta gente, por los 1840, escucharon el mensaje y fueron inducidos a mirar allí que el santuario, y creían que el santuario era la tierra, cuando en verdad no imaginaban que había un santuario en el cielo también, ya que el santuario de la tierra había sido destruido, acordémonos del año 70. Por lo tanto, ¿qué otro santuario que había que ser purificado? Suponían pues erróneamente que ese santuario a ser purificado era la misma tierra, y este fue el error de Guillermo Miller, pues la gente creyó que para el tiempo señalado de los 2300 días, 2300 tardes y mañanas, 1844, octubre en particular, pues Jesús venía en la segunda venida para purificar este santuario, la tierra. Es un concepto erróneo que se manejó. Lo cierto es que, producido el chasco, era natural. Jesús no estaba, la profecía no hablaba de que Jesús venía aquí a la tierra, sino más bien que purificaba el santuario. Pues al mirar el santuario, allí descubren con textos de Hebreos 8, Apocalipsis 11 y tantos otros textos que hay un santuario en el cielo y que había que ser purificado. La pregunta es, ¿purificarlo de qué? ¿De qué está sucio ese santuario en el cielo? Pues mi querido amigo, el santuario del cielo se ensucia cuando los ángeles anotan tu pecado y el mío. Y allí se anotan los registros del cielo, y todos esos registros de millones de personas y cuántos pecados que se cometen están anotados en el cielo. Y en algún momento comienza la limpieza, es lo que se llama el juicio investigador. Empezar a averiguar los casos de todos. Y con la aprobación entonces ya quedan señalados, sellados, los 144.000. Y entonces escapan a la gran destrucción de aquellos otros que se dejaron poner la marca. Reitero otra vez la lectura. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Pues el texto de Daniel 8:14 hablaba de ello, un santuario, pero había que mirarlo allá arriba y no aquí simbólicamente el santuario de la tierra. Mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios. Llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio, dice el texto allí, y siguiéndole con fe, fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles, el primero y el segundo, y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14. ¿Cuál es la nueva luz que estaban recibiendo? Pues el mensaje del tercer ángel ya lo traía. ¿Qué decía? Aquí está el aguante de los santos, los mandamientos de Dios. Efectivamente, el último pueblo que quedará en la tierra será el pueblo que defenderá la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y esto es lo que Dios está esperando, que su pueblo lo esté haciendo. Y lo hace, y cuánta gente que oye, que se suma, y cuánta gente que oye y que se resiste o aún combate el mensaje. Pero aquí que entonces también tenemos al partido opuesto. Así como teníamos de parte del cielo el mensaje de los 3 ángeles que describimos así rápidamente, lo propio también de la Trinidad satánica, que tiene también sus 3 espíritus demoníacos, de lo cual vamos a comentar a continuación. Miremos aquí la plaga de las ranas en Egipto. Acordémonos que el texto
¿Cómo nos decía? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esos son los 3 mensajeros. Bien, ese texto está inspirado en una de las plagas de Egipto, la plaga de las ranas. Leamos el texto, vamos a mirar con más detalle. Allí era insoportable, porque se nos menciona que hubo un remedio a este milagro hecho por Aarón, por Moisés, de parte de Dios. Notemos acá el texto de Éxodo 8, los 7 primeros versículos. Leemos así. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y notemos, este es el detalle importante de esta porción. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que pasa en esta circunstancia? Pues Faraón debía tomar una decisión respecto del mandato de Dios. Dios venía hablando por medio de sus siervos, dando orden a Faraón de que libere al pueblo esclavizado. Y con cada señal, pues Faraón miraba y veía, primeramente llamaba a sus hechiceros para imitar. Así pasó desde la primera señal. Y al ver que los hechiceros, que Satanás, mediante sus hechiceros, imitaba el milagro, pues esto fortalecía la incredulidad de Faraón. Y los despachaba diciendo: si ustedes hacen trucos, mis hechiceros también los hacen. Y si ustedes pretenden con esto infundirme miedo, pues sepan que acá es truco de parte de ustedes. Porque acá ustedes lo están mirando. Mis siervos, mis hechiceros también tienen poder semejante a ustedes. Bien, lo cierto es que efectivamente a cada milagro de las plagas de Egipto, Faraón recurría a sus hechiceros, como en el caso de las ranas. Hubo casos en que los hechiceros no pudieron hacerlo, el poder de Dios era superior, como el caso de los sarpullidos. Hasta los mismos hechiceros sufrieron esta plaga del sarpullido. Bien, pero miremos ahora en un texto del Nuevo Testamento, donde Pablo, en la carta a Timoteo, segunda carta, capítulo 3, escribe lo siguiente acerca de estos hechiceros. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Segunda de Timoteo 3:8. Solo que de Janes y Jambres no hay registro en el Antiguo Testamento, por nombre. Sabemos que fueron hechiceros de Faraón, pero no se dan los nombres. Excepto el Targum del pseudo Jonatán, cuando comenta, Targum es un comentario de los textos bíblicos, comentando Éxodo 7:11, allí aparecen los nombres ya antes de que Pablo escribiera, ya estaba el Targum corriendo, y entonces Pablo toma de allí y pone nombre y apellido a esta gente. Lo que importa es que estas son las personas puestas por Faraón para contrahacer, para falsificar, para imitar, y con ello resistirse a la voluntad de Dios. Ya vamos imaginando en qué consiste la labor de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues van a contrahacer el mensaje de los 3 ángeles, induciendo a los reyes de la tierra que no crean, sino que crean a los mensajes que ellos traen, a los milagros que traen. Algo asombroso, algo repugnante. Pero sin embargo, vamos a leer un poco después el texto. ¿A dónde conduce esto? Miremos acá entonces nuevamente que de la boca de la Trinidad satánica, de cada miembro de la Trinidad. Por un lado tenemos allí al dragón, y de su boca sale un espíritu a modo de rana. Luego de la boca de la bestia marítima, que tiene 7 cabezas, boca de león, cuerpo de leopardo y patas de oso. También de su boca sale un espíritu inmundo. Y del tercer poder, la bestia terrestre, llamada falso profeta, también sale de su boca un espíritu inmundo. Como dijimos, son espíritus que van a contrahacer
tal como nos lo cuenta 2 de Timoteo 3:8. Y ahora sí, miremos el texto de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia marítima y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas que contrahacen la obra del mensaje de los 3 ángeles. Estas ranas representan a su vez a los 3 poderes. Pero miren ahora lo que hacen estos poderes. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Este es el punto. Hacen milagros, hacen portentos, pero sobre todo van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, para convencerlos de que se reúnan para una batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este tema del Armagedón es otro tema sumamente importante, pero permítaseme adelantar al menos que se trata, no como algunos creyeron, de una guerra horizontal. Esto es, de alguna pelea entre una potencia del Oriente contra alguna de Occidente, que si el Armagedón se verificaría con las bombas nucleares de Corea del Norte contra Estados Unidos y Estados Unidos contra Corea del Norte, como ocurrió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que mucha gente creía pues que allí ya estaba el Armagedón. Y efectivamente, con la gran conflagración, la gran guerra que hubo, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas personas no creían en ello, que ya era el fin de todas las cosas? Estaba ya a las puertas del Armagedón. Bien, el punto es que no se trata de una guerra de naturaleza horizontal, sino más bien vertical. Es entre el cielo y la tierra, entre una Trinidad y la otra, donde aquí la Trinidad del cielo manda sus 3 mensajes angélicos con mensajes certeros, tremendos, profundos. A su vez, la Trinidad satánica manda sus propios emisarios para contrahacer, para debilitar, para embaucar, pero a la vez también para enfrentar este mensaje, que no se le crea y que en verdad más bien se reúnan a todos los potentados de la tierra y reunirlos para exterminar en aquella batalla llamada Armagedón a todos los santos que se oponen a la marca de la bestia. Es algo tremendo y no obstante tan importante de conocer. Pero vamos a mirar a continuación el cumplimiento de este símbolo. Acá lo tenemos. El primero, el falso profeta. Recordemos que hace bajar fuego del cielo. Dice así el texto de Apocalipsis 13. Pero miremos ahora el versículo 14 en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice allí: y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia. Se entiende, la bestia marítima. Así que este poder está hecho para servir a la bestia marítima. ¿Qué dice allí? Con señales que se le ha concedido obrar. Este poder tiene la capacidad de obrar milagros para que la gente que los mire, los contemple, crea entonces en la bestia marítima, que ya hemos señalado varias veces, está cumplida en el símbolo de la bestia marítima en la persona del sistema papal. Pero miremos también la segunda imagen. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Será que esto lo podemos ver en cumplimiento? Si se preguntara, ok, ¿dónde está esto? ¿Cómo lo puedo ver? Y lógicamente aquí es donde todos tenemos que estar atentos y ver el cumplimiento. Y seguramente muchas preguntas que nos hacemos pueden quedar respondidas. Miremos este caso. La nueva gran estafa. Se dan los nombres, que ustedes pueden leer allí arriba. Yo apenas los apellidos. Luna, Maldonado, Méndez, Maldonado también, Chávez, Gin, González, Hebel, etc. El Evangelio o la teología de la prosperidad. Como dice allí abajo, pacta, siembra, dame para que la bendición de Dios sea puesta en acción. Miren, es algo repugnante. Permítaseme contar un ejemplo. En uno de los videos de YouTube, que es de público conocimiento, en portugués, aparece la grabación de un predicador, el cual pone allí, a invitación de todos los oyentes que van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que ellos se animen a dejar la llave del auto, del carro, que eso significa que tienen fe, y se vuelvan caminando, que Dios los va a bendecir grandemente por esa fe. Otra vez, el oyente escucha sorprendido la invitación de su pastor. Deje la llave del carro aquí en la iglesia y demuestre su fe. Vuélvase a su casa de la forma como pueda, caminando, en autobús, que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar. Así se prueba su fe. Y los carros pues van a parar a propiedad allí
del nuevo dueño, que es el predicador. No, es un abuso demasiado grande. Y sin embargo, este evangelio cunde cada vez más y más. Ese es un simple ejemplo de que tenemos la imagen de estos predicadores que se caracterizan por fomentar la teología de la prosperidad. Si una persona tiene poder material, entonces es bendecido por Dios. Sin embargo, Dios se mueve en otra línea. De hecho, el fundador del cristianismo, Jesús, fue un hombre pobre. Él estuvo más relacionado con los pobres que con los ricos. Una historia sumamente interesante para contar, pero sírvanos esto como ejemplo de las señales que se están produciendo, tanto en el mundo evangélico, pero miremos también en el mundo católico, los ungidos del Vaticano. Y si bien uno no quiere cuestionar las motivaciones personales, aquí más bien estamos hablando de lo que Satanás está haciendo mediante sus servidores. Y lo del ecumenismo es una cosa muy seria y cuestionable también. Y allí en la imagen podemos ver los personajes que son citados. Entre ellos pienso en Robert Schuller, que fue el pastor presidente de la famosa Catedral de Cristal aquí en Estados Unidos. En ocasión de la visita de Juan Pablo II, el protestante, autor de libros conocidos acerca de autosuperación, él dijo, Padre o Santo Padre, ¿qué tenemos que hacer para volver a casa? Emocionado por el momento que se vivía de los cantos, la alabanza y el sumo pontífice sentado allí en primera línea presenciando el servicio. ¿Qué tenemos que hacer para volver a casa? Y yo diría, qué traición a las palabras de Lutero, que salió de esa casa. Bien, este es Robert Schuller. Allí su discípulo Juan Carlos Ortiz y los demás nombres. Benny Hinn, conocido también, o Dante Gebel, se lo ve allí, compatriota, rockero, un pastor evangélico y a la vez rockero también. Ok, lo que decimos con esto es solamente poner en evidencia que es cierto lo que dice la palabra de Dios, que habrían señales, o como leemos este último texto, entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra griega es anomos, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 8 y 9, que significa transgresor de la ley, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si este inicuo, el por antonomasia transgresor de la ley, aparece por obra de Satanás con milagros, prodigios y demás, se levanta también formidablemente el grupo que le hará frente, los 144,000, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así, amigos, les queremos invitar que ustedes puedan formar parte de esta cohorte, de este séquito, que son los 144,000, aquel remanente final de la iglesia que fue perseguida desde sus inicios. Con esto damos ya el paso adelante para el siguiente tema. Así hemos escuchado de la serie Una autoridad política mundial, el capítulo Los embajadores o sus embajadores enfrentados. Hasta nuestro nuevo encuentro, gracias por habernos acompañado.